Hola, ¿qué tal, hermano? Qué gusto saludarte nuevamente en este jueves de enseñanza. Qué gusto el que tú y yo podamos este día reunirnos para meditar en la bella palabra de nuestro Dios. Así es que yo te invito a que pongamos este tiempo en manos de Dios para que sea su bello Espíritu Santo hablando a través de la palabra de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque nos permites reunirnos, Señor, para, Padre Celestial, meditar un tiempo en tu palabra, para que hable, Señor, a través de ella a nuestras vidas, a nuestros corazones. Yo te pido, Señor, en esta hora, Padre Celestial, que tomes nuestro pensamiento, nuestro corazón y todo nuestro ser, Señor. Queremos, Padre mío, que tu palabra, Señor, sea una semilla que caiga en buena tierra, para que, Padre Celestial, podamos dar fruto en abundancia. Señor, hay tantas cosas que agradecerte, Padre Celestial, pero ante todo, Señor, agradecemos tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Señor, pero sobre todo tu bondad cada día para con cada uno de nosotros. Haz, Señor, lo que tengas que hacer en este día. Habla como tengas que hablar, Señor, y sea tu voluntad agradable y perfecta en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermano, pues el día de hoy vamos a estar meditando. Te voy a pedir que abras tu Biblia ahí en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Ese va a ser nuestro texto base para este tema que lleva por título Dios ha sido bueno. Nuestro texto base, Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Como hijos de Dios, creo que tú y yo tenemos muchas cosas por qué ser agradecidos con Dios. Entre ellos su bondad. Yo no me veo pensando o tal vez diciendo que Dios no ha sido bueno en mi vida, aun cuando no era hijo de Dios. Y eso sucede porque, hermano, en la vida tenemos muchos tiempos difíciles. Pasamos por muchas situaciones que a veces ocupan nuestro pensamiento, nuestro tiempo, y a veces no son las respuestas deseadas. ¿Y qué pasa con estos momentos? Estos momentos solamente lo que hacen es desviarnos, es traer a nuestra mente y a nuestro corazón pensamientos negativos en los cuales para ti y para mí Dios no puede ser bueno. Y al nosotros tener eso, esa concepción, tener ese momento como que Dios no es bueno, nos impide a ti y a mí no entender la naturaleza de Dios. Ocasiona que tú y yo distorsionemos todo aquello que conocíamos de Él. Es decir, nosotros conocemos a Dios como un Dios bondadoso, misericordioso, fiel, maravilloso, en fin, tantas cosas. Pero justamente en ese momento, cuando a ti y a mí nos va mal, entonces todo aquello se nos olvida. Pero ¿por qué pasa esto, hermano? Es porque en ese momento a ti, a mí y a todas las personas, en nuestra naturaleza nos cuesta trabajo entender esa bondad. ¿Por qué? Porque estamos experimentando alguna situación difícil, dolor, o estamos pasando por alguna dificultad. Así es que en estos momentos, hermano, casi siempre pasa que intentamos ajustar a Dios a lo que nosotros comprendemos como bueno, a lo que nosotros comprendemos como su bondad. Pero eso no debería de suceder. En lugar de estar ajustando a Dios a nuestra definición de bueno o de bondad, nosotros solamente deberíamos de aceptar que Dios mismo es la definición misma de lo bueno y de lo admirable. Así es que si lo vemos de esta manera, como hijos de Dios, el problema entonces no sería Dios, hermano, ni las circunstancias por las cuales estamos pasando, sino nuestra limitada comprensión acerca de su bondad. Y quiero decirte que para muchos
A veces nos resulta difícil entender cuán bueno es Dios, porque nos está yendo difícil, porque no estamos obteniendo la respuesta que deseamos. Y porque el ser humano, el hombre, siempre está viendo todo lo bueno, todo lo malo en todo tiempo. Y justamente se refuerza eso más cuando estamos pasando por dificultades. Y si nuestra atención está solamente en lo malo que estamos viviendo, pues obviamente nos cuesta entender el plan y el propósito de Dios en nuestra vida. Para verlo de una forma más sencilla, es como estar juzgando, pero no conocer a Dios. Es como criticar a Dios, pero no permitir que actúe. Estamos constantemente viendo qué es lo que hace Dios en nuestra vida. Y cuando esto pasa, lo primero que viene a nuestro corazón es sentir entonces que Dios no ha sido bueno. Pero Dios es bueno en todo tiempo, hermano. A nosotros traer a nuestro corazón y a nuestro pensamiento en ese momento difícil que Dios no es bueno, es como si tú y yo viéramos a un Dios 70% justo y 30% bueno, cuando Dios es 100% bueno en todo tiempo. Es decir, es como si esa cualidad estuviera en conflicto. ¿Cómo? La ira de Dios con su soberanía. Es como si esto estuviera en una balanza y se estuviera moviendo según el estado de ánimo de Dios. Pero Dios es bueno en todo tiempo, hermano. Y muchas personas llegamos a molestarnos cuando en ese momento difícil alguien viene y nos dice Dios es bueno. Pues para nosotros, ¿qué de bueno tendría Dios o qué bueno sería Dios con nosotros si lo único que tenemos en nuestra vida son cosas difíciles? Y por ende nos molesta que alguien venga y nos diga que Dios ha sido bueno. Pero es gracias a que tú y yo no hemos experimentado o no hemos querido experimentar su gran amor. Muchos de nosotros estamos cegados en ese momento por nuestra terquedad. Y a lo mejor habrá aquella persona que no haya aceptado a Dios, que no haya conocido, que no haya vivido a Dios y esté encerrado también en esa terquedad, en esa obstinación, no permitiéndole a Dios que se acerque, que te abrace, que te dé su paz y entonces puedas tú decir, en medio de esta dificultad, Dios ha sido bueno. Pero ¿por qué pasa eso? Porque tú y yo a veces nos alejamos de Él. Porque esas personas que no han tenido un encuentro con Dios deciden mejor alejarse y buscar su respuesta que tener la respuesta de Dios. Pero siendo tú y yo como somos, hombres, personas que estamos en este mundo, imperfectos, quiero decirte que Dios nos sigue amando tal y como somos. Lo único que Él espera es que entremos en razón y conozcamos su verdadero amor. ¿Con qué intención? Que veamos su bondad. Que nos demos cuenta lo grandioso y maravilloso que puede ser tener una relación con Jesús. Y no solamente tener una relación, sino tenerlo a Él como amigo, como consejero. Y no solamente como amigo y consejero, sino como un padre que está dispuesto a darnos todo. Y no solamente nos va a dar todo, sino que va a hacer todo por nosotros, por ti, por mí, por todo aquel que le llame. Porque es así como funciona su amor, es así como funciona su bondad. Entonces no nos queda a nosotros tener en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, aún en medio de dificultades, que Dios no ha sido bueno, que Dios no es bueno. No sé si les pasa a ustedes, hermano, pero a veces queremos encasillar a Dios en lo que nosotros entendemos o conocemos por bueno. Y cuando no logramos o cuando no logra encajar su bondad en nuestra dificultad, en nuestra definición, en nuestras circunstancias, esa bondad, ese carácter de Dios, entonces tú y yo comenzamos
a cometer errores. ¿Por qué? Porque buscamos justificar lo que estamos viviendo con lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Es como si Dios, tú y yo pensáramos que necesita ayuda. Les confieso que a veces he llegado a pensar que Dios es bueno conmigo siempre y cuando yo me porte bien, mientras yo sea obediente, mientras yo esté orando, leyendo su palabra, asistiendo a la iglesia y me mantenga activo en las cosas espirituales. A veces el ser humano piensa así. Piensa que mientras estemos en estas cosas que yo mencionaba, entonces Dios va a ser bueno todo el tiempo con nosotros. Caso contrario, así yo estuviera alejado, inactivo, no leyera su palabra, no orara, no asistiera a la iglesia, entonces, como consecuencia de mis malas decisiones o de mis malas acciones, es como si yo concibiera ese enojo, esa ira de Dios a través de lo que estoy pasando. En ese momento, cuando todo nos va mal, entonces vemos a un Dios como juez, un juez justo, no como un Dios de bondad. Es como un Dios que siempre me estuviera observando y me estuviera juzgando que ya hice mal esto, que ya hice mal el otro, que ya dije mal esta cosa, que ya decidí mal, en fin, tantas cosas. Y ese sería un problema detrás de otro problema, el que nosotros nos preocupemos por lo que Dios está pensando de nosotros, cuando nosotros sabemos cómo nos mira Dios. Hermano, Dios es inmutable. Dios es 100% Dios. Siempre. Él nunca cambia. Todos aquellos atributos que conocemos de Él, que es bondadoso, que es amoroso, que es maravilloso, en fin, que es soberano, que es majestuoso. Todos esos atributos que conocemos de Él, quiero decirte que operan juntos. Nunca Dios va a poner uno por encima de otro. Dios es bueno siempre. Es como el fruto del Espíritu. No podemos tener uno por encima del otro. O no podemos dejar a un lado o fuera un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, porque entonces no tendríamos el Espíritu Santo. Y así es Dios. Todos sus atributos operan juntos al mismo tiempo. Él no es más bueno los días que me va bien y menos bueno los días que me va mal. Y eso y a ti y a mí debe alegrarnos, debe consolarnos, ya que Él da a veces pruebas con una razón que va más allá de una disciplina o de una consecuencia, simplemente es pulirnos, fortalecernos, aumentar nuestra fe. Así es que si estamos pasando por un momento difícil, también en medio de esa dificultad que Dios ha permitido en nuestra vida, está su bondad. Pero a veces no lo vemos porque muchas personas no tomamos a Dios en cuenta en el momento que tomamos decisiones. Quitamos ese primer lugar en el que debe de estar Dios y entonces el primer lugar somos nosotros, nuestra respuesta, nuestra sabiduría. Y luego de hacer cosas que nos llevan a herirnos, a la frustración, a tantas cosas negativas con las que vivimos día a día, y que tal vez hasta el día de hoy nos han marcado, lo único que hacemos todo este tiempo es no mirar su bondad y echarle la culpa a Dios. Porque como hablábamos en una enseñanza anterior, el hombre es experto en poner excusas, en justificar sus acciones, sus decisiones. Y casi siempre la culpa, como hijos de Dios, se la echamos a Él. A veces decimos, ¿dónde está Dios en medio de todo esto?
¿Por qué cuando más lo necesité no estaba junto a mí? A veces nos alejamos tanto de Él que lo único que te decía es, vemos solamente lo malo. Así es que, hermano, si en este tiempo que estás viviendo Dios no ha respondido a tu súplica, quiero decirte que Él sigue siendo bueno. Si tu oración no ha tenido contestación, Dios sigue siendo bueno. Es más, déjame decirte que la bondad de Dios no se mide por la cantidad de respuestas que Él nos pueda dar, por el trabajo en el que nos pueda poner o por cualquier cosa que estés haciendo a nuestro favor. Simplemente Dios es bueno porque ese es un atributo de Él. Es por eso, hermano, que aunque no tengamos lo que anhelamos, aunque en el presente estemos viviendo cosas difíciles, o como dice su palabra, en la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, tú y yo debemos de reconocer que Dios es bueno en todo tiempo. Dios es bueno con nosotros. Así es que, ¿qué interesa si Él ha respondido o no a tu oración, a tus súplicas, a tu anhelo? ¿Qué importa si la vida va cuesta abajo o estamos pasando por momentos difíciles? Déjame decirte que aunque las cosas no estén de lo mejor, Dios sigue siendo bueno. Dios ha sido bueno y lo será. Mucha gente, hermano, mide la bondad de Dios por lo que recibe y no por lo que Él es. Y como hijos de Dios, tú y yo debemos de mirar su bondad por lo que Él es primeramente. Su palabra constantemente nos está recordando su bondad. En su palabra Dios nos muestra su bondad. Así que, hermano, dice su palabra que Dios es bueno y Él nunca falla. Como seres humanos, tú y yo somos imperfectos. Fallamos, nos equivocamos, tomamos decisiones incorrectas, erramos día tras día tras día como cualquier otra persona. Aún nosotros, aún nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como santos, como la gente nos percibe, aún nosotros tenemos problemas. Es gracioso a veces cómo nos conciben en el mundo, hermano. Las personas que no conocen a Dios creen que por ser hijos de Dios estamos exentos de dificultades, de pasar por tiempos difíciles. A veces piensan que por ser, según ellos, nosotros santos, no debemos de pasar por estos momentos, pero no, hermano, tú y yo somos tan humanos como ellos, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Así es que tú y yo no somos perfectos, también nos equivocamos y hacemos cosas que no deberíamos. Hacemos a veces cosas no gratas a Dios, aún conociéndole. Imagínate cuánto y más esas personas que no conocen a Dios. Si tú y yo, siendo hijos de Dios, pensamos que en momentos difíciles Dios no ha sido bueno, ¿cuánto más esas personas? Así es que tu confianza y tu fe siempre debe de estar en esa bondad en Dios. ¿Por qué? Porque como siempre, hermano, Dios nos está amando, nos está perdonando y decide permanecer junto a nosotros incluso en nuestras debilidades. ¿Cuáles son esas debilidades? Somos imperfectos, fallamos y nos equivocamos. Pero, hermano, dice, Dios siempre nos está amando, perdonando y decide permanecer junto a nosotros. Así es que tú y yo podemos fallar todas las veces. Podemos equivocarnos incontables, innumerables veces, pero Dios nunca se va a equivocar.
Él es tan bueno y perfecto que nunca se equivoca, aunque tú y yo lleguemos a pensar que se ha equivocado. Muchas veces para nosotros es difícil entender cuál es el plan de Dios o cuál es su voluntad. Pero dice su palabra que tú y yo, como hijos de Dios, debemos solamente tener una cosa. Esa cosa se llama fe. No necesitamos nada más. Cuando tu fe está cimentada en la roca, hermano, tú vives con la certeza de que día a día Dios está peleando tus batallas. Dios está inclinando su oído a tu oración. Dios está en medio de esa situación difícil. Lo único que te pide es fe, fidelidad, confianza, porque Él está obrando aunque tú y yo no lo veamos. Así es que debemos confiar en que Dios, dice su palabra, todo lo puede, perdón. En que siempre Dios nos va a dar lo mejor. Dice que sus pensamientos y sus planes para ti y para mí son buenos. ¿Por qué? Porque son perfectos igual que Él. Dios es todo lo contrario a nosotros. Dios nunca se equivoca, Dios nunca falla. No importa cuán infieles hayamos sido tú y yo. Y si quieres evidencia de ello, tenemos dos casos en la Biblia. Dos casos que tú y yo conocemos perfectamente. Dos de sus discípulos. Judas y Pedro. Dos reacciones que en esta actualidad también se ven. A veces somos Judas y a veces somos Pedro. Si yo te pregunto qué hizo Judas, Judas traicionó a Jesús. Lo entregó, lo vendió por unas monedas, no importándole todo lo que había sido Jesús con él. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué pasó con esa mala decisión que él tuvo al vender al Hijo de Dios? Le agobió tanto su error, no se arrepintió, no buscó la bondad de Dios. ¿Y qué hizo? Se ahorcó, se quitó la vida. Pero mi pregunta sería, ¿qué hubiera pasado si Judas no se hubiera muerto, no hubiera decidido quitarse la vida y hubiese tenido un encuentro con Jesús? ¿Cuál crees tú que hubiera sido la actitud y la respuesta de Jesús estando frente a él? ¿Hubiera sido bueno o hubiera sido como el hombre piensa que es Dios? Un Dios lleno de ira, de enojo, que no es capaz de perdonar. ¿Cómo crees que hubiera reaccionado Jesús? Sin lugar a dudas, Jesús lo hubiera amado, lo hubiera perdonado y le hubiese mostrado su bondad. ¿Cómo? Perdonando su pecado. Sin embargo, Judas decidió no arrepentirse y tomó otro camino. Esa fue la actitud de Judas. Pero tenemos el segundo caso, Pedro. Pedro que le falló, negándolo 3 veces. Pero él tuvo una oportunidad y comprendió primeramente que debía de arrepentirse de su pecado para que Jesús le perdonase y entonces pudiera redimirlo y mostrarle su bondad. ¿Cuándo? Aquella vez que le preguntó después de haber resucitado: Pedro, ¿me amas? 3 veces. En la tercera ocasión comprendió que la pregunta era porque Jesús le había perdonado. Porque Jesús conocía a Pedro y Jesús conocía lo que había en su corazón. Y entonces Pedro comprendió que Jesús
lo había perdonado y se arrepintió de su pecado. Entonces son dos panoramas muy distintos en los que Dios, sin lugar a duda, en ambos casos, muestra su bondad. En el primero, el hombre falla, el hombre busca su solución, su respuesta, pero en el segundo, cuando buscamos a Dios, entonces podemos comprender que aún en medio de la dificultad, aún en medio de la infidelidad, aún en medio de muchas circunstancias, Dios siempre sigue siendo bueno, siempre sigue siendo justo, siempre sigue siendo fiel. Segunda de Timoteo 2, versículo 13 dice que Él permanece fiel, aunque nosotros no seamos fieles a Dios. Así es que vemos en su palabra que Dios es bueno y nunca falla. Y si no fuese suficientemente bueno, nos dice que Dios es bueno, es bondadoso. Dios es bueno así de simple, hermano. No necesitamos entender más allá. Solo debemos tú y yo de disfrutar de la bondad que Él nos regala día a día. No debemos acostumbrarnos nunca a lo maravilloso que Él es, ni a las maravillas que Él puede hacer por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno. Así es y así va a ser siempre. Porque su bondad es como su amor. Es inagotable, hermano. Él muestra su bondad, nos decía en nuestro texto base de Nahum 1:7, Él conoce a los que en Él confían. Entonces Él siempre muestra su bondad a los que le temen, a los que le aman, a los que le buscan, a los que le adoran, a los que están guardando sus mandamientos y a los que obedecen en todo. A ellos Dios les hará ver y vivir cosas increíbles. Él siempre nos está bendiciendo, nos estará bendiciendo en cada una de las cosas que vivamos. Él siempre nos va a ayudar en lo que necesitemos. Él cuando estemos caídos, lo primero que va a hacer es levantarnos y después nos va a levantar grandemente. Pero nosotros, hermanos, debemos de merecer su gracia, su amor y su bondad, ya que esto no es para cualquiera. Esto es para los hijos de Dios que esperan confiadamente. Así es que, hermano, cada día que abramos los ojos y Dios sopla aliento de vida en nuestra vida, lo primero que debemos de recordar es que Dios ha sido bueno. Debemos de recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, que no ha parado de obrar en nuestra vida, que Él nos sigue perfeccionando. Y no olvidar que en un futuro Él va a seguir delante de nosotros peleando nuestras batallas. Va a seguir bendiciéndonos y no se va a cansar nunca de darnos cosas buenas, porque todo lo que proviene de Dios es bueno. Así que no debemos olvidar tú y yo cuán maravilloso es Dios con sus hijos y más con los que han tocado su corazón. Hermano, Dios ha sido bueno. Su palabra dice que nunca falla, que es bondadoso y que su amor es inagotable. Y de ese amor, a título personal, no me canso de hablar del amor de Dios. A veces es imposible parar de hablar de lo increíble que es su amor por nosotros. Personalmente lo he experimentado desde siempre. Aún antes de conocerlo, Él ya estaba trabajando, en mi vida sin darme cuenta. Solamente que yo no sabía que era Dios quien me sustentaba, quien me cuidaba, que me ponía en los lugares que Él tenía preparados para mí. Aún antes de conocerlo entonces, hermano, de haberme convertido, de haber permitido que Dios entrara en mi vida, en mi corazón y que me renovara, me transformara, Él ya estaba trabajando. Pero mi ignorancia, mi falta de conocimiento acerca de Él no me permitía verlo. Así es que, hermano, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, a nuestro Salvador, todo en nosotros se vuelve diferente. Pero es una conversión, como lo hemos repetido muchas veces, no solamente de palabra, sino nuestra conversión sucede cuando permitimos que esa conversión suceda en nuestro corazón, cuando le permitimos a Dios entrar en nuestra vida y que Él mueva todo aquello
que no nos ha permitido disfrutar de su bondad. ¿Por qué? Porque Él va a sacar todo aquello que está estorbando, hermano. Él va a sacar, una vez que ya quitó todo aquello que nos impedía ver su bondad, ahora nos está puliendo y va a sacar lo mejor de nosotros y nos permitirá ver su amor y su misericordia día tras día, aunque nosotros no le demos nada a cambio. A Dios no le importa cuántas veces elijamos separarnos de Dios. No le importa cuántas veces le fallemos. Él nunca va a dejar de amarnos, nunca va a dejar de mirarnos, porque cuando tú y yo llegamos a pensar que Él está lejos, es justamente el momento en el que Él más cercano está a nosotros. Porque tal vez es cuando tú y yo comenzamos a cometer errores y comenzamos a tomar malas decisiones. Entre ellas, alejarnos de Dios, de su palabra, de la congregación, en fin. Pero es justamente cuando Él está atento a lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque como Padre siempre está cuidando de nosotros. Y cuando nosotros nos estemos alejando y no veamos respuesta, tenlo por seguro que Él va a extender su diestra de poder, te va a atraer hacia Él y te va a abrazar con ese amor que solamente Él puede dar, hermano. Así es que, hermano, ya tenemos 3 evidencias de su bondad. Nunca falla, es bondadoso y su amor es inagotable. Y si no fuera suficiente eso, su palabra nos dice que tenemos un Dios misericordioso. Antes de que Jesús viniera a esta tierra, ¿cuál era la condición del hombre? Estábamos condenados a morir. No había ninguna esperanza de salvación. Y por más que tú y yo intentáramos, no habría otra respuesta más que nuestra muerte. Estábamos totalmente perdidos y eso nadie iba a cambiarlo. Ninguna circunstancia iba a cambiar nuestro destino, por de alguna manera llamarlo. Hasta el momento en que Jesús por amor decidió descender, vivir como hombre y darlo todo por ti y por mí, todo por nosotros. Antes no podíamos acercarnos a nuestro Padre directamente. Para eso estaba el sacerdote. Pero ¿qué pasaba si el sacerdote tampoco estaba bien? No podía expiar nuestros pecados. Entonces no había una conexión directa con el Padre. Estábamos totalmente alejados de su presencia y necesitábamos que alguien intercediera por nosotros. Pero Jesús, en su misericordia, siendo tan bueno con nosotros, vino como cualquier hombre. Sirvió a todas las personas como cualquier hombre. Pero hermano, en ese acto de amor, en ese acto de su bondad, de su amor, de su fidelidad, Él no murió como cualquier hombre. Él murió, si quisiéramos buscarle un término actual, Él murió como un héroe. ¿Por qué? Porque nos salvó a todos de nuestra muerte. ¿Y por qué busqué este término, hermano? Héroe, murió como héroe. Hoy en día hemos visto que el hombre ha hecho seres extraordinarios llamados héroes. ¿Dónde podemos encontrarlos? En historietas, en películas. Y cuando llegamos a ver una de estas películas, nos asombra porque son personas poderosas, prodigiosas, fuertes, algunas inmortales, en fin. Tanto nos llegan a trabajar nuestra mente que a veces uno puede llegar a pensar qué pasaría si esas personas existieran, cómo sería el mundo. A veces veo que hay tanta gente tan emocionada, apasionada por estos cómics, por estos superhéroes, que desearían que realmente fueran realidad.
Pero, hermano, nosotros como hijos de Dios, si es que lo hemos llegado a pensar, quiero preguntarte, ¿te has detenido un momento a pensar, a razonar, a comprender que sí realmente hubo uno hace muchos años que hizo el más grande sacrificio que alguien podía hacer? Cosas que los superhéroes creados por hombres, por personas que se dedican a dibujar, por generar historias, nunca se ha puesto a pensar que sí hubo realmente una persona poderosa, majestuosa, maravillosa, con un gran amor, que fue capaz de hacer un gran sacrificio hasta por él, que no ha hecho hombre en la vida. Y no solamente esa persona que no murió como un hombre normal, no solamente hizo un sacrificio de amor, sino que todavía él, en su poder, en su majestuosidad, se levantó de entre los muertos y el día de hoy reina para siempre. El día de hoy existe, hermano. Y eso es algo que solamente podía hacer Jesús. Su amor y su misericordia por ti, por mí, por nosotros. No solo nos salvó del peor castigo, no solamente salvó al mundo, sino que también nos acercó al Padre y nos hizo aceptos ante su presencia. Así que nada se puede comparar con lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros y que hasta el día de hoy tiene gran valor para todas las personas. Entonces, hermano, dime, Dios, pese a todo lo que hemos vivido, o tal vez lo que estamos pasando, ¿Dios no ha sido bueno? Claro que Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno desde siempre y hasta el día de hoy lo es y lo va a ser, hermano. La Biblia, su palabra, es muestra de ello. Por eso nos la dejó. ¿Para qué? Para que diariamente la escudriñemos, para que diariamente nos recuerde quién es Él. Nos recuerde que es un Dios maravilloso con cada uno de nosotros. Recordarnos que cada día, aunque somos imperfectos, Él nos sigue amando y que su amor por nosotros perdurará por siempre, dice su palabra. Así es que disfrutemos de su amor todos los días. Amémoslo como Él se merece. No le quitemos el primer lugar que Él debe de tener en nuestra vida. Hagámoslo nuestro mejor amigo y dejemos que Él haga de nosotros conforme a su voluntad, conforme a su plan y a su propósito. Deja que Él pelee tu batalla, deja que Él renueve tu vida. Dios siempre va a obrar a favor tuyo. Dios siempre va a obrar por el bien nuestro. Así es que nunca lleguemos a pensar lo contrario, porque en Él no existe maldad. Y si me preguntaras si Dios es bueno, claro que Dios es bueno. Y Dios es lo mejor que le puede pasar a una persona, de eso no hay ninguna duda. Dios, tal vez el día de hoy, no ha respondido a tu súplica, pero Él sigue siendo bueno. Si tu oración no ha tenido contestación, aún en este momento, Él sigue siendo bueno. Así que finalmente, hermano, Dios está buscando en este tiempo a personas que le reconozcamos no por lo que Él nos dé, no por lo que Él hace por nosotros, mucho menos por lo que pueda darnos, sino por lo que Él es. Es bueno. Por más que la angustia haya venido y tocado a tu vida, por más que las cosas no vayan como tú las planeaste o estén saliendo según tu conveniencia,
quiero decirte que Dios debe de ser tu fortaleza. Él mira tu corazón y Él sabe si confías o no en Él. Así es que lo único que nos pide que es una fe inquebrantable. Tanto que aunque veamos todo lo contrario, sepamos que Jesús, aún en medio de sus dificultades, aún en medio del plan y del propósito de su Padre, que era morir en aquella cruz, nunca dejó de negar la bondad de su Padre, la bondad de Dios. ¿Por qué tú y yo deberíamos de negar esa bondad? Y claro, hermano, que a veces Dios va a permitir que tú y yo sintamos que el agua está hasta aquí, que ya no podemos más, que nos está llegando al cuello y no hay respuesta, no hay solución, y entonces Dios no es bueno. Pero eso lo hace con un plan y un propósito. Conocer si tu fe está puesta en Él. Si tú le estás reconociendo, si tú le estás dando su lugar y estás comprendiendo su bondad a pesar de lo que estés viviendo. Pero si en ese momento, hermano, no encontrases algo con lo cual tú pudieras permanecer en esa fe, yo te invito a que recuerdes el Salmo 13 en sus versículos 5 y 6, que marcaron un momento crucial en la vida de David, en su fe. ¿Qué hizo? Recordar su misericordia y las bendiciones de Dios y las promesas seguras que tenía David en Dios. Salmo 13, 5 y 6 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, sin lugar a dudas, Señor, hablar de tu bondad es hablar, Señor, de tu amor, de lo que tú eres en esencia. Señor, pero ¿cómo podemos vivir esa bondad diariamente, Señor? Es dándote a ti, Señor, la alabanza, la adoración. Reconocer, Padre mío, que fuera de ti nada es imposible. Que podemos pelear en nuestras fuerzas, sin lugar a duda, como hombres podemos hacerlo, Señor. Pero las consecuencias o las respuestas, Señor, no es igual a la tuya, que está llena de tu amor, de tu misericordia, pero sobre todo de tu bondad. Señor, que esa bondad ponga en nuestros corazones alegría y la certeza, Señor, de que tú eres quien nos sustenta, de que tú eres quien nos dirige, Señor. Pero yo te pido, Señor, en esta hora, que pongas en nuestro corazón, Señor, el anhelo, el deseo primeramente de conocerte a ti, de comprenderte a ti, Señor, para que entonces a nuestra vida venga gozo, alegría, Señor, pero sobre todo una fe inquebrantable, Señor, que nos permita vivirte cada día, vivir confiado, Señor, de que tus planes, tus decisiones, Padre mío, son mejores que las nuestras. Y que a nuestra vida, Señor, venga, Padre mío, todo cuanto puedes darnos, Señor. Yo te agradezco, Padre mío, que cada día, Señor, haya sido el sustento de cada uno de nosotros. Padre mío, en esta hora yo te pido que esta palabra sea sembrada en los corazones y haga tu espíritu, Señor, según tu voluntad. Señor, en esta hora mi vida y mi corazón te pertenecen. Sigue obrando, Señor, para que esa confianza que yo he puesto en ti, Padre mío, sea la confianza que mis hermanos y aquella persona que está escuchando tu palabra, Señor, sea la que vivan diariamente, Padre mío, porque tú eres bueno y eres maravilloso. Te doy gracias, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.
Pues damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por tan hermosa palabra. Yo te invito a que recuerdes el Salmo 13, 5, 6 cuando estés pasando por momentos de dificultad. Y a lo mejor no momentos de dificultad, sino de incertidumbre. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Porque estoy comprendiendo las cosas de distinta manera. Siempre recuerda la bondad de Dios. Lo que hizo David, reconocer su misericordia, su bondad, sus bendiciones y sus promesas, y que sea lo único que esté para que tú puedas vivir cada día la bondad de Dios. Pues muy bien, hermanos, no me queda más que agradecerles, recordarles una vez más que todos los jueves tenemos enseñanzas en punto de las 7 a través de nuestra plataforma de YouTube y Facebook. Si tienes alguna necesidad, estás pasando por algún momento en el que necesitas apoyo de oración, los días miércoles hay un tiempo vía Meet, hay una reunión de intercesores orando por las necesidades de la iglesia, y no solamente de la iglesia, sino necesidades en general. El día miércoles 8:30 se envía un poco antes a través de WhatsApp esa liga, la envían nuestros pastores. Entonces, miércoles 8:30 oración, jueves nuestras enseñanzas a las 7 de la noche, y los días domingo desde las 9:30 un tiempo de oración, 10 enseñanzas por departamento, a las 11 nuestra escuela dominical, y a las 12 del día te esperamos para que juntos tú y yo podamos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios en ese servicio especial para alabar y adorar al único que es merecedor de toda la honra y la gloria, que es Dios nuestro Señor. Así es que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente oportunidad de enseñanza que tengamos. Que Dios te bendiga, hermano. Hasta pronto. ¿Quieres más información? Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 12 p.m. Te esperamos.